Pueden salir los jóvenes. Hoy tienen una reunión especial. Y bueno, pues le damos gracias a Dios. Y lo que nos quedamos, amados hermanos, vamos a estudiar el día de hoy este capítulo 27 de Mateo, que narra, ¿verdad?, los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y hoy vamos a ver Jesús es sepultado y los acontecimientos del siguiente día. Jesús es sepultado y los acontecimientos del siguiente día. Para tal efecto, hermanos, pido que busquemos en la Biblia el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en el versículo 57 al 66. Capítulo 27 de Mateo, versículos 57 al 66. Y vamos a comenzar a leer, habiendo orado ya por esta palabra que el Señor hoy trae esta mañana. Y dicen las Escrituras en el Evangelio de Mateo, según la Reina Valera 60, dice: cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sé que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor al primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amados hermanos, para que nosotros entendamos la Biblia, es esencial comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial mantener en mente el tema unificador de las Escrituras. El tema principal que se explica a lo largo de toda la Biblia, que es el siguiente: Dios, para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino eterno, para adorarlo, honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, su poder, su misericordia, su gracia y su gloria. Para reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlos del pecado. La Biblia, hermanos, entonces nos revela el plan de Dios para esta redención desde el inicio de la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. Los pactos, las promesas y las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo de la redención que viene de Dios.
Hay un Dios. La Biblia muestra ese creador, su palabra, y esa palabra escrita, pero también es viva y eficaz. Tiene un plan el Señor de gracia, registrado desde el inicio, que pasa desde la ejecución hasta la consumación, desde la predestinación hasta la glorificación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo, escogido para la alabanza de su gloria, y a todos aquellos gentiles que reciben el mensaje de la gracia del Evangelio de Jesucristo, conforme a los propósitos y ese plan eterno de redención de Dios que llevan a cabo en explicación las Escrituras. Se destacan también constantemente y repetidamente 5 temas primordiales en toda la palabra de Dios. Número 1, la persona de Dios. Número 2, el juicio por el pecado y la desobediencia. Número 3, la bendición por la fe y la obediencia. El Señor Salvador y el sacrificio por el pecado en la cruz. El reino venidero y la gran gloria de los redimidos. Este plan perfecto y redentor es revelado en la palabra de Dios, la Biblia, y tiene su consumación aquí en la cruz. El Redentor del mundo había culminado su parte del plan de Dios para la humanidad, es decir, morir por el pecado, ser expiación, ser redentor, ser justicia de Dios y ser el Salvador. Nada de pompa ni de solemnidades hubo en el entierro de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vemos cómo artistas, escultores, políticos, gente famosa, deportistas e incluso narcotraficantes y malhechores son enterrados en los mejores lugares, con toda clase de lujos, música, extravagancias, alcohol, drogas incluso. Aún los féretros son costosísimos, pero todos ellos han sido pecadores. Algunos arrepentidos, pero otros no. Muchos de los mencionados anteriormente seguramente vivieron en lujos desde el principio de su vida por herencia de sus padres. Algunos no, pues la fama y las riquezas los alcanzaron en algún momento de su vida. Pero ninguno de ellos tuvo la vida ni el testimonio de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Jesús, como dice un escritor famoso, teólogo, Jesús no tuvo casa propia donde reclinar su cabeza. Mientras vivió, tampoco así tuvo tumba propia donde reposara su cuerpo cuando estuvo muerto. Nuestro Señor Jesús, que no tuvo pecado propio, no tuvo tumba propia. Los judíos determinaron que debía tener su tumba con los malos, que debía ser enterrado con los ladrones, con quienes fue crucificado, pero Dios pasó por alto esa transgresión para que pudiera estar con los ricos en su muerte. Y Él usó a un hombre, José de Arimatea, seguidor de Jesús, hombre justo, porque los justos siempre harán lo correcto. En Isaías 53:9 se cumplió una profecía que dice: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Son las palabras o las traducciones desde la Nueva Traducción Viviente que nos deja ver, hermanos,
todos los acontecimientos del Señor Jesús que habían sido profetizados. Aunque el ojo humano pueda causar terror contemplar el funeral, debería causarnos regocijo si recordamos cómo Cristo, por su sepultación, ha cambiado la naturaleza de la tumba para los creyentes. Debemos imitar siempre el entierro de Cristo, estando continuamente ocupados en el funeral espiritual de nuestros pecados. Fueron las palabras de un comentarista bíblico antiguo. Los principales sacerdotes, dijo también, y los fariseos estaban en tratos con Pilato para asegurar el sepulcro, cuando deberían haber estado dedicados a sus devociones por ser el día de reposo judío. Vean, hasta ahí transgredieron la ley estos. En vez de estar en sus oraciones, pues coincidió el día de reposo, el sábado, con la Pascua judía, y en vez de estar en las oraciones, en lo que debería de llevar a cabo en el mandamiento de Dios, se fueron a conspirar para supuestamente guardar el sepulcro, no sea que sus seguidores fueran a sacar el cuerpo. Cuando los seguidores andaban perdidos en el universo, salieron corriendo en el Getsemaní. Después los hallamos que andaban regresados a sus tareas cotidianas. Ni siquiera en su mente pensaba abrir el sepulcro y sacar al maestro, que ya de por sí eso era algo atroz en aquellos tiempos. Estar pisando las tumbas en los lugares santos, hermanos, a lo que le llaman la gente lugares santos, es una atrocidad. Sacar los esqueletos, los cuerpos, es una profanación. Pero estos quebrantadores de la ley pensaban, como dice bien el dicho, todo, ¿verdad? León piensa que todos son de su calaña, pues pensaban que los seguidores de Jesús iban a hacer eso. Entonces mandaron una conspiración para poder sellar el sepulcro, no sea que fueran a robar el cuerpo de Jesús y el día de mañana inventar que había resucitado. Estas acciones de estos hombres, lo único que enseñaban era que verdaderamente tenían temor de la profecía dada por el Maestro, pues él había dicho: a los 3 días resucitaré. Y ellos no querían que sucediera ese acontecimiento. Así que eso fue permitido para que hubiera prueba cierta de la resurrección de nuestro Señor. O sea, fue todo lo contrario. Pilato les dijo que podían asegurar el sepulcro tan cuidadosamente como pudieran. Oye, si hubieran tenido concreto, le hubieran echado concreto al sepulcro. Sellaron la piedra, pusieron guardias y se satisfacieron con que todo lo necesario fuera realizado con tal de que nadie, absolutamente nadie, pudiera sacar el cuerpo de Jesús. Qué tremendo pensamiento de esta gente, hermanos. Pero era necio resguardar así el sepulcro contra los pobres y débiles discípulos que ni siquiera en su mente les pasaba eso. Por innecesario que fuera esto, mientras era una necedad pensar en resguardarlo contra el poder de Dios, porque era el poder de Dios el que lo iba a resucitar y lo iba a sacar de la tumba. Sin embargo, ellos pensaron que actuaban sabiamente. Hermanos, así es la gente necia. La gente necia piensa que está haciendo bien, cuando lo único que está mostrando es su necedad. Se creen muy sabios, pero realmente son necios, al no considerar la verdad de Dios. Así que sellaron esa piedra, pusieron guardias y se satisfacieron todos sus caprichos pensantes para bloquear el poder de Dios. Qué loco es eso, hermano. La Biblia enseña que el Señor prende al sabio en su sabiduría.
Así se hará que toda la ira y los planes de los enemigos de Cristo fomenten todo lo contrario, su gloria. La gente piensa que nos hace daño, pero lo único que hace es mandarnos una señal de que el poderoso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Pueden gastar su tiempo en palabras, en ofensas, en indirectas, en señalamientos, en insultos, en agravios, pero lo único que están haciendo es demostrar que el Espíritu Santo está en nosotros y en esta iglesia. Por eso me gozo cuando alguien me insulta, porque le digo, Señor, no soy merecedor de esto. Pero para mí es una señal. Gócese cuando alguien lo insulte, lo agravie, lo quiera ridiculizar por el Evangelio, porque usted es un hijo de Dios, porque esa es la señal de que el Espíritu está en usted, porque las tinieblas no tienen ninguna comunión con la luz que poseemos nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy estudiaremos, hermanos, los aspectos que se dieron durante su entierro en el Evangelio de Mateo y el día siguiente a su muerte, señalados desde el versículo 57 de Mateo 27 hasta el versículo 66. Solamente vemos claramente, hermanos, de una forma maravillosa, tres aspectos importantes. El primero de ellos se encuentra del versículo 57 al 60, donde vemos a José de Arimatea y su intercesión para enterrar a Jesús. Y el segundo aspecto se encuentra en el versículo 61, donde vamos a ver la fidelidad de las mujeres. La fidelidad de las mujeres. En el tercer aspecto que analizaremos esta mañana, hermanos, es el día siguiente al día de reposo, que es el primer día de la semana, versículos 62 al 66. ¿Qué aconteció después de que Jesús fue sepultado? Así que vamos a analizar el primer pasaje, hermanos, el primer aspecto del versículo 57 al 60, y dice la Escritura: cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La Escritura menciona, hermanos, a un tal José de Arimatea, el cual se dice que era discípulo de Jesús. Lo acabamos de leer ahorita en el verso 57. Pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 38, dice que él era un discípulo secreto de Jesús. Y que era de la secreta porque tenía temor de la gente del concilio. Dice Mateo 27, 57, que era miembro del concilio y era un hombre rico. Porque Dios no está peleado con los ricos, solamente que a ellos les manda que sean gente dadivosa con la gente menos provista. Pero aún los ricos tienen entrada en el reino de Dios. Lo único que necesitan es recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Lucas describe el carácter de este hombre y dice en Lucas 23:50, si me quiere acompañar a Lucas 23:50, dice: este hombre que estuvo indagando todos los acontecimientos de la palabra de Dios, al excelentísimo Teófilo. En Lucas 23:50
dice la Biblia, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Y ahí vemos, hermanos, el carácter de este hombre. ¿Por qué él hizo lo que hizo? Porque él era bueno y era justo. Dice que él pidió el cuerpo de su maestro para sepultarlo. El Evangelio de Mateo así lo describe. Marcos también dice lo mismo. Y Lucas también describe lo mismo. Pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, Juan capítulo 19, dice que además, dentro de esto que hizo este hombre, Jesús de Arimatea, el versículo 38, Juan 19, 38, dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, dice, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Juan describe que este hombre llegó a un punto de ruego para que le entregaran el cuerpo de su maestro. El pueblo de Arimatea, hermanos, era un pueblo aproximadamente a 24 a 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Era, dice el Evangelio de Mateo, de la región de Judea. En Lucas 23:50, ahí dice claramente también que era esa región de Judea. José de Arimatea, hermanos, es descrito en el capítulo 15, versículo 43, y en Lucas 23, 50 y 51, se nos dice que era un miembro noble del concilio. Por supuesto, era una persona pudiente. Lucas 23, 51 también dice en su segunda parte que él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos del Sanedrín y del concilio para condenar a Jesús. José de Arimatea y Nicodemo es descrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 39. Y vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 39. Para avanzar rápido, hermanos, yo ya tengo dividido aquí mi Biblia en los evangelios, en esas partes, ¿verdad? Para avanzar rápido. Dice, vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús en la noche. Todos sabemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo del 1 al 2, nosotros vemos cómo este hombre un día fue en la noche a consultar a Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ¿me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? Y le dice Jesús, hombre, ¿tú eres el que enseñas la ley? Diríamos aquí en México, ¡uta! ¡Qué bárbaro! ¿No? Y era el pensamiento de una persona que, aunque sabe de letras, aunque conoce la Biblia, no entiende la revelación de esta. Es por eso que se necesitan los maestros. Y ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 2, había tenido ese encuentro. Y este hombre vino también, y dice, trayendo un compuesto de mirra y aloes, que eran un ungüento que se hacía para ungir las vendas, porque recuerden que conforme pasa el tiempo de un cadáver, pues empieza a oler feo, ¿verdad? Por eso que a veces aquí se acostumbra a poner vinagre con cebolla, que además huele bien feo, pero bueno, no sé cómo la gente lo pone, debajo del féretro para quitar el hedor, ¿no? del fallecido. Pero lo que no se entiende es que cuando se hacen, ¿verdad? Los amortajamientos, bueno, pues la gente les da un lavado, una preparación, les ponen unas sustancias precisamente para que la descomposición tarde un poco más, de tiempo, ¿verdad? Al velatorio, de tiempo a todo lo que se lleva a cabo, y posteriormente se ha enterrado, ¿verdad? Pero bueno, las costumbres a veces.
Entonces en aquellos tiempos se usaba que se vertían estas sustancias, que era un compuesto de mirra y de aloes, y dice aquí que eran como 100 libras, o sea que no era poquito, ¿verdad? Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Y esto es hermoso, hermano, porque vemos cómo las costumbres en la antigüedad, hasta nuestros tiempos, se siguen usando con el propósito de honrar a esa gente que se ha adelantado de nosotros. Sobre todo cuando estas personas han conocido del Evangelio, pues lo que estamos asistiendo, en vez de ir al velorio, realmente vamos a su graduación, al supremo llamamiento de Dios. Nosotros estamos tristes, estamos acongojados. Siempre que estoy en un sepelio, sobran las palabras a veces para consolar a las personas. Pero esa es la verdad. Si ellos en algún momento de su vida reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y que además nosotros pues lo ideal es verlos en la iglesia y servir, pero recuerden que la salvación es por gracia, no por obras, y solamente Dios conoce el corazón de la gente, y solamente Dios sabe quiénes son suyos. Y como sabemos ahora nosotros, el enemigo de nuestras almas, sabiendo que nosotros somos salvos, porque el Espíritu Santo nos pone un sello que espiritualmente los demonios y Satanás sabe que lo tenemos. Entonces, él lo que hace es impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Por eso nos lleva otra vez, a veces lleva a la gente y la lleva al mundo a perderse, a darle valor a otras cosas. Pero si él fue salvo por la gracia de Dios, nada le va a impedir la gloria. Porque eso es lo que dice Efesios capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado y habiéndonos hecho hijos suyos. Si Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo, hermanos. ¿Recuerdan la vida alegre del hijo pródigo? ¿Qué no hizo ese individuo? ¿Y dejó de ser hijo? No. Pero tampoco esa es una invitación a pecar. Al contrario, debemos de dar fruto de arrepentimiento y debemos de vivir una vida nueva en Cristo. Y dice Hebreos, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. El hecho de la libertad que tenemos en Cristo no es un boleto para pecar. Es el razonamiento de lo que Cristo hizo en la cruz y el compromiso en nuestra vida para actuar correctamente delante de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, porque ese es el fruto que produce el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Así que Dios nos mira, hermanos, santos y sin mancha delante de Él, cuando Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. José de Arimatea entonces y Nicodemo, hermanos, que son descritos aquí, fueron prominentes líderes de los judíos. Ellos sepultaron a Jesús en una tumba nueva, labrada, y que era propiedad de José de Arimatea. En el capítulo 27 de Mateo, en el verso 60 que leímos, ahí lo dice claramente. De esa manera se cumplió otra profecía que está en Isaías 53, 9. Isaías capítulo 53, ya de por sí es maravilloso. Es la profecía del siervo sufriente. Pero ahí en el versículo 9 dice la Escritura: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Así se cumplió nuevamente otra profecía, hermanos. Pero también en Isaías capítulo 27, Isaías capítulo 27, en el versículo 60, Isaías, Isaías capítulo 27, dice en el versículo 9, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto de la remoción de su pecado. Que vuelvan todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y que no se levanten más los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. De esa manera, hermanos, la Escritura nos muestra cómo se cumplieron las profecías. Se describe que esto aconteció al día siguiente, que a su vez era el día de la preparación. Cuando estuvimos viendo aquí, hermanos, hace algunas semanas, la preparación de la Pascua, y veíamos que tiempos anteriores, se hacía un prepascua, donde los líderes religiosos se reunían con todos los adeptos de las casas, los padres de familia, les enseñaban todo el proceso de la cena de la Pascua y todos los elementos que se tenían ahí, donde había 4 copas, había un platón con pan, había otro envoltorio con 3 espacios donde había 3 panes donde se tomaba el del medio, que hace alusión al Hijo, porque el primer pan hace alusión al Padre, el segundo al Hijo, el tercero al Espíritu Santo. Se tomaba el segundo pan de esa servilleta, el que estaba en medio, que simbolizaba al Hijo, y se partía, ¿verdad? Símbolo de su sacrificio, símbolo de su dolor, y lo pasaba entre todos. Por eso cuando se pasa el Señor Jesús el pan, les dice: este es mi cuerpo que es dado por todos vosotros, comedlo siempre que lo comáis en memoria de mí. Se los da a sus discípulos. Una parte de ese pan vimos que era escondida en la casa, y se le decía a los niños que buscaran, y el que encontrara ese pan le daban una recompensa económica. Esa es una tradición que los judíos siguen haciendo, lo cual simboliza la redención de Dios. Por lo tanto, si es partido el segundo pan, que simboliza a Cristo, entonces él simboliza la redención y el pago, que es la expiación por los pecados. Hermano, eso es maravilloso. Entenderlo es una gloria. No solamente venir aquí, que te pasen ahí el pancito, te pasen el juguito y te lo comas y no sepas ni lo que estás haciendo, sino que entiendas que es lo que Cristo hizo para nuestra redención, para que tengamos vida eterna, para que con su sangre seamos lavados. Y toma otro significado la cena del Señor. Ya no nada más es un acto religioso. No me gustan los actos religiosos, hermanos, discúlpenme, pero a mí me molesta la gente religiosa, que nada más la veo en el bautismo, en la presentación, en los 15 años, cuando se muere un familiar, y ni siquiera vienen a la iglesia. Hermano, ¿qué les digo? Pues si ni los conozco. Pues le presento el evangelio y ya, ¿no? Pero pues no se trata de eso. Se trata que seamos una comunidad de hijos de Dios, que estemos entendidos de las cosas de Dios, y que cuando uno vaya a ministrar un sepelio, pues por lo menos pueda uno decir: yo sé que él recibió a Cristo como Señor, salvó de su vida, y está en el cielo con el Señor. Qué maravilloso es eso. Pero llegar a un sepelio donde pues no sabes si era tibio, si era caliente, y pues se andaba entre azul y buenas noches, medio venía, medio no venía, pues lo único que decimos: Señor, pues solo tú sabes dónde está. ¿Qué diferencia? Así que no me gusta eso, hermanos. Disculpen, pero a mí no me gusta. Religiosismo es algo con lo que tenemos que romper. Es algo que viene de la religión pasada, la traemos arraigada. Tenemos que sacudirnos todo eso. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser de una sola pieza. Y tenemos que entender el por qué hacemos las cosas, no nada más para que digan algo bonito de mi hijo.
para hacer una fiesta, para que se pongan briagos los familiares. No es para eso. Es para dedicar al niño. Es para que el Señor lo bendiga en nuestra obediencia. Oye, hermano, yo aquí si quiere le digo que va a ser un querubín y que va a tener una multitud y que va a ser un pastor. Yo le puedo declarar muchas cosas, pero si el padre no es obediente, hermano, el hijo no recibe nada. Nada, por muy bonitas palabras que el Señor ponga ese momento en mi boca, porque ese es el deseo del corazón, pero es necesaria la obediencia de los padres para que los hijos sean bendecidos. De otra manera, aunque tengamos buenos deseos, nuestros hijos no reciben nada de parte de Dios. Y eso es una verdad que a mucha gente le molesta, pero es la verdad, y la verdad se dice, cueste lo que cueste, se enoje quien se enoje. Jesús venía y les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. Juan el Bautista le decía, gana frutos de arrepentimiento, generación de víboras. A ver. ¿Y Jesús no tenía amor? Amados, lo que se nos olvida, que decir la verdad es la mayor expresión de amor. Fue la verdad la que nos liberó. Fue la verdad la que nos dio redención. Fue la verdad la que nos lleva a la vida eterna. Así que dale al que está a tu lado y dice, ya ves, no te enojes. Dile, ¿te conoce el pastor? Los judíos, hermanos, estaban ansiosos de que los cuerpos de los crucificados los bajaran antes de comenzar el sábado. O sea, vean la religiosidad, hermanos. Oye, habían hecho una injusticia matando a Jesús, pero no querían que estuviera ahí colgado porque el próximo día era sábado. ¡Ota! No, hermanos, de verdad dice uno, ni cómo les ayuda a uno esa gente. Religiosa la gente. A las 6 de la tarde del viernes, que es donde comienza el Sabbat, que era el día de reposo judío, ese año coincidían. Ese año coincidieron y al mismo tiempo, esa era la Pascua judía y venía el Sabbat. Por lo que las Escrituras dicen que era un día de gran solemnidad. Porque no se daba comúnmente eso, que coincidiera el Sabbat y la Pascua. Era algo único. O sea, todo lo que pasó en el tiempo de la muerte del Señor Jesús, desde que lo arrestaron, toda la vida de Jesús, hermanos, hasta aún después de su muerte, fue sobrenatural. Era algo muy especial, era un día de gran solemnidad. Pero en vez de estar en las cosas de solemnidad los religiosos, ¿en qué estaban? Pidiéndole a Pilatos que pusiera una piedra, que la amarrara, que le echara cemento, Cruz Azul, y para que no se saliera Jesús. Tenía que decirlo. En Juan 19:31, hablo como hombre, así Pablo decía, hablo como hombre, para que también ellos hablaban, hermanos, no eran tan espiritualoides, hermanos. Juan 19:31 dice que el viernes terminaba, como sabemos, el viernes terminaba a las 6 de la tarde, por lo que ellos se apresuraron a cumplir su misión, dice. ¿Qué hizo este José de Arimatea por interceder, hermanos? En Marcos 15:42, me sorprende lo que dice Marcos, hermanos. La Escritura nos dice que José de Arimatea era un discípulo secreto, pero que no había estado de acuerdo con lo hecho por los demás miembros del Sanedrín, del concilio, con respecto al juicio y la muerte de Jesús. Pero en Marcos 15:42, si usted quiere leer conmigo Marcos 15:42, escuchen estas palabras, hermano. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, del día de reposo, y además la Pascua, hermanos, el día del pan sin levadura también. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cuando yo leí la palabra osadamente, hermano, cuando usted lea la Biblia y vea una palabra que usted no pueda conceptualizar, búsquela en el diccionario bíblico, lo que usted tenga a su mano,
y vea lo que significa, hermano, para que vea lo que realmente hizo este gran hombre José de Arimatea. Un hombre bueno y justo, que leímos su carácter. Dice que vino a Pilato y osadamente le pidió el cuerpo de Jesús. Es decir, de una forma valerosa. En un acto heroico. ¿Por qué? Porque él no era discípulo de Jesús abiertamente. No era Pedro, no era Juan, no era Mateo. Él estaba encubierto, sin embargo, se armó de valor y dijo, tope lo que tope, y aunque Pilato me mate o me golpee igual que a mi maestro, voy a pedir su cuerpo. Y se paró y fue. Ya no le importó lo que los religiosos dirían de él. Ya no le importó la opinión de la gente. Ya no le importaron las consecuencias. Eso es ser osado. Entonces, en ese acto heroico y arriesgado, lleno de audacia y de valentía, pidió que le dieran el cuerpo del maestro. Cuando nosotros leemos esa palabra griega que se traduce osadía, que fue traducida osadía al español, hermanos, es una palabra que dice que él exigió. Imagínese, llega delante de Pilatos y le dice, dame el cuerpo de mi maestro. Oye, Pilato voltea, ¿quién es este cuate? A ver, denle unos 30 latigazos para que se ablande su corazón, para que sepa quién le está hablando. O sea, hermanos, no es nada más el hecho de que fue y pidió. No, hermanos, él se paró, se ciñó, no le importó las consecuencias. ¿Saben yo dónde veo esto, hermanos? ¿Han leído la historia de Esther con el rey Asuero? Eso es lo que hizo José de Arimatea. Esther sabía que su vida estaba en peligro. Ella no se podía parar enfrente del rey sin haber sido llamada. Y ella fue a defender a su pueblo y estuvo dispuesta a dar su vida por él. Eso fue lo que José de Arimatea hizo. En muy profundo de su corazón, él estaba dispuesto a dar su vida por su Señor. Amados hermanos, hacer lo correcto siempre será lo correcto. No importa lo que digan los demás. No importa. Mucha gente no entiende. La Biblia, hermanos, leímos desde que empecé la introducción, les dije de los propósitos de la Biblia, y es señalar el pecado. Es la voz de Dios señalándole al mundo su pecado. ¿Y sabe por qué? Porque una persona que no sabe que algo es pecado y que eso lo va a condenar, se va a perder eternamente. Por eso uno de los actos más gloriosos de Dios es habernos dado la ley. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entendemos en la cruz lo grave que es el pecado. Lo que Dios tuvo que hacer para liberarnos de ese mal. Morir en la cruz. Por eso cuando alguien le señala a otra persona, en mi caso siendo pastor, y de decirle a usted que está usted mal, que está usted en pecado, que se arrepienta, que deje de hacer lo que está haciendo, es porque lo amo. ¿O usted no le dice a sus hijos dónde está mal? Usted se lo dice. ¿Por qué se lo dice? Porque los ama, porque no quiere que sufran consecuencias, porque a veces estamos tan oscurecidos que no vemos las consecuencias. Y los padres estamos con el Jesús en la boca, porque sabemos las consecuencias. Hermanos, allá afuera hay gente sin escrúpulos, sin el menor conocimiento de las consecuencias, que a veces arroja maldiciones a los pastores, que a veces los critica, que a veces los señala, que los comparan, como si nosotros estuviéramos para que nos compararan. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque a través de los 25 años de cristiano me he dado cuenta, y 20 como pastor,
Me he dado cuenta, hermanos, que a veces a la gente solamente eso le falta para que la ira de Dios caiga sobre de ellos. Y más que causar dolor a nuestro corazón, el Señor nos mueve a ponernos de rodillas para pedir misericordia por esa gente, porque no saben lo que hacen. Yo no estoy por bueno. Ningún pastor está por bueno, ninguno. Y nada falta que lo conozcas para que veas de qué colita está tropezando. Porque somos seres humanos, porque no somos los superhombres, porque tenemos igual debilidades, porque seguramente tenemos menos dones que ustedes. Y Dios nos puso aquí para equilibrar nuestras vidas y nos ha dado grandes responsabilidades. Nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. El Señor nos va a exigir. Por eso tenemos que decirle la verdad, cueste lo que cueste, aunque usted se enoje, aunque agarre la pelota y se vaya, aunque agarre su Barbie y se vaya, yo le tengo que decir la verdad. Porque si no le dijera la verdad, yo no sería un siervo de Jesucristo. Sería un adulador. Sería una persona que nada más está buscando que usted suelte la lana. Que yo aquí me pare y lo alude y le diga, qué hermosa viene, hermana. Está en pecado, pero qué hermosa viene. Hermosa por fuera, podrida por dentro, ¿no? No. Y a veces vemos si el Señor no nos deja decirle nada. Porque Él tiene que tratar con usted, al final Él es su Padre. Pero a veces como usted no lo escucha, Él me tiene que mandar a mí. Yo solamente soy un portavoz. Si usted tiene algún problema por algo que yo le digo, queje con su Padre, no se queje conmigo. Yo solo soy un portavoz. ¿O no se acuerda cuando su hermana venía, te habla mi mamá? ¿Y tú qué? Y sácate por ahí. Y le echaba bronca a la hermana cuando ella era la portavoz de la mamá. ¿Y qué te decía tu hermana o tu hermano? Bueno, ¿a mí qué me dices? Dile a mi mamá. Pues ella me mandó, ¿no? Pues sí, hermanos, dile a mi papá. Pues él me mandó. No te quejes conmigo. Pero así pasa, hermanos, cuando no estamos viviendo vidas justas. ¿Saben lo que le dijo Dios a Caín? El Señor le preguntó por Abel. O sea, ni siquiera lo condenó, ni siquiera lo juzgó, ni lo agarró y lo aventó al infierno. No, le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué? ¿Yo soy guarda de mi hermano? ¿Que yo lo tengo que estar cuidando? No sé dónde anda. Bueno, lo estoy parafraseando, hermano, para que entiendan en el modo mexicano. Y ahí estaba enojado y le dice el Señor, a ver, tranquilo Caín. Si bien hicieres, ¿por qué te enojas? Si estás haciendo bien, ¿por qué te enojas de lo que te dicen? El que nada debe. Pero como sí debes, por eso te enojas. Pues hasta bíblico es, hermano, solamente hay que buscar el principio. Está ahí con Caín. Vean el carácter de Caín, carácter malvado. Dicen que era de la serpiente. No vayas a hacer que sea eso tu mamá. Cruz, ¿verdad? Dicen por ahí. Hay otro hermano, está persinando, arrepiéntase, hermano. Cuando José de Arimatea, un hombre justo y bueno, hizo lo correcto, hermanos, siempre va a ser lo correcto, cueste lo que cueste. Cuando él pidió el cuerpo, vemos una palabra griega que es eitesato. Por eso me gusta hacer exégesis a veces en algunos pasajes, porque a veces es necesario, porque entendemos más lo que está pasando realmente. Tenemos que ir a lo original para saber realmente lo que el Espíritu Santo nos quiso decir con eso. Entonces, cuando él pidió el cuerpo, esta palabra pidió el cuerpo, que es eitesato, que es además una voz media del griego, se traduce pidió para sí mismo. Entonces, ya indagando en los diccionarios, encontré lo siguiente, hermano. ¿Qué es lo que realmente hizo este hombre? Que él, escuche esto, pidió el privilegio personal de poner el cuerpo de Jesús, su maestro,
en un sepulcro nuevo que nadie había usado. Qué maravillosa es la Biblia, hermano, en su original. De verdad, me asombro. Pidió, para él fue un privilegio. Fíjense por qué tuvo esa osadía, esa valentía. Porque él estaba buscando un privilegio. Porque cuando nosotros queremos un privilegio del reino, tenemos que ser osados, tenemos que ser valientes, tenemos que conquistar las cosas. No nada más ahí chillando y pidiendo vamos a tener las cosas. Hay que hacer algo, hay que esforzarse, hay que ser valientes. Y eso fue lo que hizo José de Arimatea. Algunos identifican ese lugar donde fue sepultado Jesús, hermanos, en la actualidad, con una tumba que está en una peña, que está visible debajo del Calvario de Gordón, así lo llaman ellos. Así que fue un privilegio triste a la vez el que le tocó a José de Arimatea y a Nicodemo, como lo describe el Evangelio de Juan. Ellos envolvieron el cuerpo de Jesús en un lienzo de lino nuevo y le pusieron, lo bañaron con especias en una tumba nueva en la que todavía no se había sepultado a nadie. Ese sepulcro costoso había sido tallado en la roca. Imaginen, no era cualquier sepulcro, hermano. No es como lo vemos nosotros ahí, un hoyo, una piedra, no, era un sepulcro tallado. Tenía figuritas. Seguramente José de Arimatea dijo, cuando yo me muera, quiero morir aquí, y mandó tallar su sepulcro en la piedra, le puso tallados, era precioso. No, hoy nos ponen un hoyo y nos ponen ahí que ahí murió Jesús. No, yo dudo mucho. Porque aquí dice claramente que era una piedra tallada, era un lugar precioso que estaba ahí. Ese lugar era de José de Arimatea, hermanos. No perdamos de vista eso. Era el lugar donde él quería ser sepultado. Y como siempre pasa en los verdaderos seguidores y siervos del Señor, José de Arimatea cedió su lugar de reposo para su maestro. Qué precioso acto, hermanos. Así que como pasa siempre, hermano, con los verdaderos siervos del Señor, lo cedemos todo al maestro. Lo más especial de nuestra vida si es necesario. No aquilatamos nada, se lo damos al Señor, porque de Él es el cielo y su plenitud. Él fue el creador de todas las cosas. Nada de lo que hacemos para el Señor es suficiente. Y todo es necesario por Él y para Él. Por eso, hermanos, en los cielos, dice el libro de Apocalipsis, que los ángeles cantan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está el cielo de tu gloria. Porque nada es suficiente hacer para el Señor. Nos cansamos, nos agotamos. A veces hacemos cosas que no sabemos hacer o no estamos acostumbrados y terminamos molidos. Pero aún después de terminar así, dice el Señor: ven, quiero hablar contigo. Y tú estás ahí todo. Porque nunca es suficiente lo que hacemos. Con nada podemos pagar lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Así llegamos al segundo aspecto, hermanos, de esta tarde, que es la fidelidad de las mujeres. Van a ver qué precioso es esto. No por nada yo siempre digo que cuando una mujer se está cayendo en un hogar es porque ese hogar se va a destruir. La mujer, hermanos, es el pedestal de soporte más grande en un hogar. Varones, debemos honrarlas, debemos amarlas, debemos respetarlas. Y cuando tengamos chance, cántele una canción a su esposa. ¿Verdad? Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar
porque la quiero de verdad. Ay, hay un corito. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Bueno, mi amor. Hermano, cántele cuando tenga chance. Hágale sentir, busque una canción que trate de expresar lo que siente su corazón por ella y cántele. Y dígale a su mujer cuánto la ama. Hermanos, aquí vemos la fidelidad de las mujeres con su maestro. Y hay variación, porque en un evangelio dicen que era Magdalena, otra dice que era la madre de Jacobo, y además Salomé, que era la madre de los hijos, ¿verdad?, de Simón, que en este caso pues era Juan y Jacobo el menor. Entonces, y otros evangelios solo describen que era María Magdalena y María. Sea como sea, hermanos, estas mujeres representan el carácter de ustedes, mujeres. ¿Cuántas de ustedes el Señor Jesús, Dios no les perdonó tantos pecados como a Magdalena? ¿Cuántas de ustedes han sido virtuosas toda la vida como María? Porque aquí vemos dos tipos de mujeres, una pecadora y otra mujer que siempre fue virtuosa. Y en la iglesia sí vamos a encontrar esos dos tipos de mujeres. Mujeres que siempre han sido virtuosas toda su vida. Mujeres que aunque han estado en pecado, Dios las ha lavado con su sangre y no tienen en su corazón ninguna situación para poder adorar a su Dios todos los días de su vida. Son mujeres entregadas, mujeres virtuosas que dice Proverbios, ¿quién la hallará? Pues esas son el carácter de esas dos mujeres y es el carácter de las mujeres que existen en la iglesia. Mujeres agradecidas y mujeres que son virtuosas de principio a fin como María. El Sabbat entonces terminaba, hermanos, dice el versículo 61 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 61, perdón, Mateo capítulo 27, verso 61, dice la Escritura, estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. ¿Quién era esta otra María? El versículo 56 lo dice. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo, según Mateo 4:21, era Salomé, así se llamaba. Entonces, la Biblia, hermanos, se explica sola. Nosotros no tenemos que estar inventando. Hay que ir al contexto, hay que buscar los pasajes y se explica sola. Así que estas mujeres estaban ahí en el Sabbat. Mateo describe que estas mujeres permanecieron en el sepulcro. Fíjense, hermanos, esto es maravilloso y vean, yo quiero que vean la fidelidad de estas mujeres, porque esto es lo que debe de caracterizarlas a ustedes. Desde las 9 de la mañana que empezó el Vía Crucis del Señor Jesús, hasta la noche que fue metido al sepulcro, las mujeres siguieron en el camino de la cruz a Jesús, caminando todo desde Jerusalén hasta el Gólgota. Allí en el Gólgota pasaron uno de los traumas psicológicos y del alma tan tremendos, al ver morir a su maestro, sufriendo. A pesar de eso se quedaron toda la noche para ver quién lo bajaba, cómo lo bajaba y a dónde lo llevaban, porque ellas ya habían dispuesto su corazón al día siguiente, a pesar de que ya era muy de noche, pararse nuevamente temprano, ir a ungir a su maestro y honrarlo. ¡Wow! Qué tremendo es eso, hermano, cuando hay unas mujeres así. ¡Qué maravillosas! Según el relato bíblico, José de Arimatea hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Ellas lo vieron. Y después Arimatea se fue.
Y esto, dicen los estudiosos de la Biblia, era como seguridad del sepulcro. Pero dos mujeres, que ya vimos quiénes eran, habían contemplado la triste y solitaria ceremonia. No hubo música. Nadie oró en el sepulcro del Señor. Nadie lamentó por él. Solo estaban estas dos mujeres viendo lo que hacían con el cuerpo de su maestro. María Magdalena y la otra María, hermanos. Estaban sentadas delante, mirando en silencio, viendo el lugar del sepulcro de su maestro, hasta el momento que pudieran ellas por la mañana comprar las especias, regresar otra vez y ungir a su maestro. Y así preparar el cuerpo del maestro, que era costumbre en la religión judía. La situación era, después de ver que José de Arimatea y seguramente muchos criados y varios hombres movieron esa gran piedra, ¿quién la movería? Miren lo que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. En el versículo 1 en adelante dice: cuando pasó el sábado, o sea el siguiente día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, esto es el domingo, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas ya traían eso, sí, ya vimos dónde está el maestro, sabemos que está ahí, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Pero no era solo eso, a ver si los soldados que habían sido puestos por Pilato les permitían entrar. Pero para eso, porque la costumbre, como ellos tuvieron que asegurar el lugar del sepulcro de una forma tremenda, porque supuestamente su pensamiento decía que los discípulos lo iban a robar, le habían amarrado con cuerdas. ¿Quién iba a hacer eso? Y a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos sus pensamientos que luchaban ellas entre sí, también ellas fueron osadas a ir al sepulcro. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros hacemos una obra para el Señor Jesucristo, Dios siempre provee. Aquí hay otro ejemplo claro, que cuando alguien está haciendo lo correcto, cuando alguien va a una obra justa del Señor, cuando alguien está haciendo una obra del Señor, el Señor provee siempre, aunque haya obstáculos, aunque haya piedras, aunque haya amarres, aunque haya lo que sea, el Señor es poderoso y Él puede hacer las cosas. Nada para Él es imposible. Y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Lucas nos describe mejor estos acontecimientos. Mire, en Lucas capítulo 23, el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, en el verso 55, dice la Biblia: las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, vean, ellas eran de las primeritas que estuvieron con el Señor, venían desde Galilea, muchos kilómetros, hermanos, siguieron al Señor, venían desde Galilea. Y dice la Escritura después: lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos, y después descansaron el sábado conforme al mandamiento. Vean, hermanos, a pesar de que ellas estaban ansiosas de ungir el cuerpo y todo, fueron obedientes, porque en la obediencia y en la desobediencia pues está la maldición, es lógico, ¿no? Ya ni para qué decirlo. En la obediencia está la bendición
y en la desobediencia está la maldición. Y ellas, obedientes a los mandamientos de Dios, esperaron el sábado, que es el día de reposo, y no se podía hacer absolutamente nada, hasta que pudieran ellas tener el tiempo de ir a comprar y preparar las especias en esa obediencia. Entonces, no solamente vemos, hermanos, que eran fieles, eran mujeres virtuosas en la obediencia. Tremendas mujeres, hermanos. No eran cualquier mujeres, eran mujeres con un carácter cristiano impresionante. La fidelidad y la obediencia siempre nos va a llevar a hacer justicia. La fidelidad y la obediencia siempre nos llevará a hacer la justicia. En Lucas 23:56, más adelantito, el siguiente versículo, leímos que al regresar donde ellas estaban habiendo preparado las especies aromáticas y ungüentos que eran usados para embalsamar, ¿verdad?, en la costumbre judía, el cuerpo de la persona que había fallecido, descansando el sábado de acuerdo a los mandamientos, y posteriormente, el primer día de la semana, que era el domingo, fueron al sepulcro a cumplir con esa ordenanza. Así, hermanos, vemos esa fidelidad que sin duda la fidelidad sin duda es de principio a fin. Por eso cuando el matrimonio viene delante de Dios y se presenta, es hacer un pacto de amor, de fidelidad, es decir, de que vamos a estar a partir de este momento, desde ahora y para siempre. La fidelidad es de ahora para siempre. No es de ahora y si me llevo bien y si estamos bien. No, la fidelidad es de ahora y para siempre. El que es fiel a Dios es desde que se convirtió hasta que fue llamado a la presencia de Dios. No es de estar y entrar y salir de la iglesia. No es de ir iglesia en iglesia. Por eso, el que es fiel a Dios va a ser fiel a su esposo, a su esposa, va a ser fiel a sus hijos, va a ser fiel a su trabajo, va a ser fiel a la iglesia y va a ser fiel al pastor. Los infieles no, por supuesto. Van a otras congregaciones. Aquí no se disponían a nada, allá sí se disponen. ¿Cuál es el problema? El problema no es la iglesia ni el pastor, el problema son ellos, que no se disponen a nada. Aquí tuvieron conflictos porque es necesario que entre nosotros haya disensiones, porque hierro con hierro se aguza. Y es para que nosotros aprendamos a perdonar y otorguemos el perdón cuando somos ofendidos, porque las dos cosas pasan cuando estamos en la iglesia. A veces nosotros ofendemos, a veces somos ofendidos. Por una parte Dios nos enseña a perdonar y por otra parte nos enseña a resarcir el daño. Porque así Dios forma el carácter del cristiano. Pero la gente religiosa, la gente que no entiende los propósitos de Dios, al primer hervor se cuece. Y discúlpeme, hermano, pero allá afuera te traían a mentadas y no decías nada. Y aquí no te pueden decir mi amor. Puta. No, hombre, pues así como te ayudo. Si no entendemos, hermanos, que Dios permite todas esas cosas para formar nuestro carácter. Porque Dios quiere soldados, Él no quiere hombres ni mujeres de papel. Él quiere hombres con el carácter de Cristo, que no abren su boca, que oran por sus transgresores, que piden misericordia por los demás, que saben perdonar, que saben pedir perdón también. Porque eso es lo que muestra cuando alguien es un verdadero cristiano. No el que toma, ay, ya me voy, aquí no hay amor.
Allá, ese pastor sí es bien bueno, tú. Sí, pues no lo conoces. ¿Tú piensas que conocer al pastor es oírlo escuchar un domingo predicar? No, hermano, por eso yo soy abierto y yo convivo con usted, y si usted me invita yo voy a su casa, y cuando hacemos pachanga estamos cotorreando, estamos platicando, porque yo soy abierto, yo soy transparente. Pero a veces me arriesgo. Pues sí, por eso yo vengo al frente y le digo, hermano, si ve algo malo de mí, eso es mío. Pero si ve algo bueno, eso es de él. Eso no es mío. Así que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No me imite a mí. Invite lo bueno de Cristo. Eso decía Pablo. Hermanos, es necesario que nosotros de vez en cuando haya situaciones. Pero es para pulir nuestro carácter. Es para que se vea quién es quién. Dice la Biblia, para ver quién es aprobado y quién es ¿qué? Reprobado. O sea, es un examen. El hecho de que te enoje con tu hermano, que no estés de acuerdo, que de repente te diga, no hermana, no se siente ahí. Oye hermanita, pues no sé si te peleaste con tu esposo, sí, pero pues no me grites, no estoy en el cerro, no estoy aquí. Por eso necesitamos, ¿verdad? Ujieres que tengan un carácter dócil, amoroso. Oye, aquella trae el león colgando y la otra ya lo trae de por sí. No, pues aquí va a ser una guerra. ¿Han visto dos leones peleando, hermano? Y el pastor viendo, ¿no? A ver quién gana. Pues sacan las palomitas, pues ya después ya ministro, ¿no? Hermanos, todo eso es para pulir con nuestro carácter, porque hierro con hierro se aguza. Un instrumento, hierro con hierro se aguza, porque la espada tiene que ser afilada de los dos lados. Las dos que chocan se tienen que afilar. Es para afilarnos el carácter. Es para que no seamos débiles de carácter, que a la primera estamos gritando. Es para que mostremos el fruto del Espíritu, que es la paciencia, el amor, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Pero no explotamos, hermano, parecemos cohetes del 15 de septiembre. Hermanos, estas mujeres tenían un carácter impresionante. No eran como tú y como yo. Así que el principio, hermanos, está en que estas mujeres tenían un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellas fueron formadas, aceptaron la formación. Usted tiene que aceptar la formación. Nadie va a evadir el proceso. Yo también fui congregante, yo sé lo que usted siente, pero también sé por qué lo siente. Porque a veces en nosotros hay vanagloria, orgullo, soberbia, raíces de amargura, no queremos perdonar, y esa es la verdad. Entonces nos vamos a otro lugar buscando la iglesia ideal. No, pues si quieres te ayudo, te cuelgo en el poste y te vas directo. La iglesia ideal no está aquí, está allá. Aquí no hay pastores ideales, aquí todos los pastores tenemos situaciones. También Dios sigue trabajando con nosotros, claro, en otro nivel, a nivel ministerial. Pero yo ya pasé de estar sentado como usted. También tuve diferencias con los hermanos. También me criticaron, me señalaron. Pero yo lloraba delante de mi Señor. A Él le decía, y te lo encargo porque Señor, tú me conoces. Yo sí le doy 2 manazos. Y pues el Señor enseñaba que eso lo hacía para pulir nuestro carácter, para que pudiéramos ser gente real. Así que esas mujeres, hermanos, estaban trabajando. Dios había trabajado en su corazón. Todo el tiempo que Jesús estuvo con ellas desde Galilea, trabajó a través de las enseñanzas su corazón. Una de las parábolas que más me ha ministrado, todas son bonitas, hermano, pero la que más me ha ministrado es la parábola del sembrador. Porque ahí dice por qué tú no funcionas en la iglesia. Estás tan lleno de piedras
que cuando cae la semilla de la palabra no da fruto, no hay raíces. Es como ese lugar de pedregales. No echa raíces al momento. Ay, qué bonito predicó el pastor. Ay, qué bonito. Pero no hay raíces. Hay otra que está entre espinos. Eso habla del carácter de la persona, que traemos situaciones a la iglesia, pero no los dejamos en la casa, nos los traemos acá o no se los entregamos al Señor y estamos llenos de espinas y la semilla se ahoga. ¿Piensas que lo que aquí se dice es mentira? ¿No crees la verdad de Dios? Pero también hay gente que es buena tierra y cuando cae la semilla da fruto. Inmediatamente se ve. Hermanos, yo no estoy en contra de que la gente caiga, que ore uno y caiga. Pero si cae y sigue siendo el mismo, pues, hermanos, esa es pura emoción. Pablo cuando cayó, se levantó y fue otra persona. Su carácter fue cambiado, su actitud, su comportamiento, sus pensamientos, su ideología, su forma de percibir las cosas, al grado que después se fue a predicar de Cristo y estuvo a punto de morir apedreado. Entonces no usemos del emocionalismo. No me gusta ser emocional, hermano. Pero si Dios pone una semilla en su corazón, su vida tiene que cambiar. Yo me encuentro, hermano, que dicen: pastor, es que usted ha oído predicar a Sugele Michelén, ha oído predicar al pastor Núñez, ha oído predicar al Dulce, no ha oído predicar, y ahí están ellos labiándose, ¿no? Y yo digo: carnal, no has entendido la responsabilidad que tienes, ¿verdad? Porque hoy podemos escuchar al mejor predicador si tú quieres, pero tú estás adquiriendo una responsabilidad al mensaje que oíste. No es que yo conozco un pastor que es bien buenazo y que no sé qué. Pues no veo que haya influenciado nada en ti, porque tú sigues siendo el mismo Juan Charrasqueado. Es cuando uno se da cuenta que la gente va a oír palabras huecas. Porque según Romanos 1:16, el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. No es con vanas palabras de humana sabiduría, es con el poder de Dios que actúa en los corazones, que cambia el carácter, la actitud de las personas. Pastor César, mi hermano en carne, me decía: oye, carnal, ¿por qué crees que Dios haya actuado tan rápido en nosotros? Le digo: pues yo nada más hallo una razón, carnal. Yo me he hecho esa pregunta y mi respuesta siempre ha sido la misma: porque hemos dispuesto nuestro corazón. Hay gente que no lo dispone. Hay gente que viene todo el domingo y recibe y recibe y recibe y no cambia porque no está dispuesto su corazón. Dile al que está a tu lado: no es la iglesia, no es el pastor, eres tú. El tercero y último punto, hermanos, que hoy vamos a analizar es el día siguiente al día de reposo, que es el primer día de la semana. En el versículo 62 al 66 del Evangelio de Mateo, Mateo 27, versículo 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, del día viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Oigan, hermanos, ¿saben qué me llama la atención de este pasaje? Es en el versículo 63 la palabra Señor. Si usted ve en su Biblia, está con mayúscula. Por lo tanto, la palabra automática que nosotros entendemos en la traducción es Curios. Oiga, hermanos, ¿estos no eran más barberos? Nada más porque
No estaban aquí en México, en cada esquina hay un barbero. Pero estos eran barberos, pero de los peores. Llegaron ante Pilatos y le dijeron, curios. Hermanos, la palabra curios nada más es dedicada a Dios. No puede ser nombrada a ningún ser humano. Pero estos barberos le dijeron a Pilato, curios. Por eso Pilato, no, ahorita les mando una guardia. Y eran más lisonjeros, hermanos, que tú cuando quieres algo. Y ahí estaban, hermanos, diciéndole a Pilatos, curios le dicen, Cuando yo leí esto y vi esto, dije, no, qué bárbaros, estos individuos, de verdad, eran tremendos esos religiosos, Tremendos, pero de los tremendos. Hasta hicieron que Pilato, miren, ni Pilato se dio cuenta que lo estaban mandando. Manda, le dicen. Oye, manda, ¿qué pasó? Pero lo hicieron por el aludirlo, el llamarlo curios. Hicieron que hiciera Pilato su voluntad y hasta les mandó una guardia. Qué tremendo es eso. Si realmente, hermanos, Jesús no era el Mesías y era un farsante, como ellos aseveraban, la pregunta es, ¿por qué se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos? Para pedirle protección de su cuerpo. Pues si al final no es el Mesías, si al final era un mentiroso, entonces, ¿qué problema hay? En el verso 63 dice que dijeron, curios, nos acordamos que aquel engañador. Hermanos, esto es trascendental porque encontramos que los dirigentes del pueblo no llaman a Jesús por su nombre personal. Ahora lo llaman engañador. Qué tremendo es eso, hermanos. O sea, ya ellos estaban rebajándose a insultar al Señor. Qué tremendo es cuando una persona no reconoce lo que Dios te ha dado. No lo que tú ganaste con tu esfuerzo. ¿No? Porque luego hay chavos que dicen, yo he ido 2, 3 por ahí. Me ha contado el primo de un amigo que de repente dice, no, es que yo todo lo gano con mi esfuerzo. ¿Y qué haces en la casa de tu papá? Si todavía te sigue lavando la ropa, si todavía sigues ahí de metiche. A mí venme a presumir cuando tengas una casa, tengas un trabajo y tengas una nave bien puesta. Pero no vengas a presumir cuando vives con tus padres. ¿Qué has ganado con tu esfuerzo? No has ganado nada, no tienes nada. Pero los orgullosos, los soberbios, así son. Y dice la Escritura en el libro de Proverbios que después de la soberbia viene el quebrantamiento. Cuando yo veo una persona que está soberbia, digo, ya sé dónde va a caer. Y déjenme hago un lado, no sea que me vaya a llevar a mí. Así que pelas. Al rato lo veo con las situaciones. Porque así son los soberbios. La gente que no le da gloria a Dios, la gente que no reconoce que todo lo que tiene es por la puritita misericordia y gracia de Dios, tarde que temprano sufre las consecuencias de su soberbia. Y ahí andan otra vez mendigando, sufriendo y padeciendo, porque nunca reconocen a Dios. Porque también la Biblia nos manda a reconocer a Dios, hermanos, con nuestras ofrendas. ¿Y por qué no tiene? Porque no da. ¿Y por qué no da? Porque no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque no da. ¿Y por qué no da? Porque no tiene. Y así me puedo pasar toda la eternidad diciendo, a ver, pégale al que está a tu lado así en la cabeza y le cae el 20. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Y si no siembra nada? Oye, pon un campo, no siembres nada y espera que salga trigo, que salga maíz. No te va a salir nada. ¿Por qué? Porque no has sembrado nada. Pero el día que tienen una apuración, el día que tienen algo, Diosito lindo, ayuda. ¿Qué ayúdame? Que te salven tus ídolos, porque tu ídolo es el dinero. Y como no honras a Dios con lo que tú ganas, por eso estás como estás.
Ya no estamos bajo maldición. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ahora todo lo que siembres vas a cosechar. Hay libertad, hermano. ¿Quieres libertad? Hay libertad. No hay problema. O sea, no sé por qué la gente se pelea por eso. Que se ofrenda, que si diezma, que si lo hace, que si no lo hace. No es trascendental, hermano. Aquí se trata de que si siembras cosechas, si no siembras no coseches. Y esto no solamente es en la cuestión monetaria, hermano. También es en el amor, en el cariño, en el aprecio, en el reconocimiento, en las virtudes. Si tú no amas a tu esposa, no vas a recibir nada de ella. Si tú no amas a tu esposo, no vas a recibir nada de él. ¿Por qué? Porque no siembras nada. Si tú no siembras confianza, nadie va a confiar en ti. Si vives en desconfianza, eso vas a cosechar. Hoy estás cosechando lo que sembraste. Mañana vas a cosechar lo que hoy siembres. Mejor siembra para que coseches algo. Cariño, aprecio, responsabilidad, compromiso, amor, respeto, confianza. Siémbralo para que coseches. Pero hay mucha gente quejosa que no siembra nada. Por eso vive quejándote, porque no siembras nada. Siembra para que coseches. Y si no me corresponde, pues ahí hay un Dios que es bueno y justo, y Él te va a hacer justicia. Hermanos, esos principios son de párvulos. Los dimos después del evento de restauración. Son los fundamentos de la fe. Seguimos batallando en eso. No, hombre, pues ¿cómo? Pero le decimos, vente a estudiar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Dios me habla, pues no creo, porque no cambias. Porque yo he visto en la Biblia cuando Dios le habla a la gente cambia. Y lo primero que cambia es tu carácter. Moisés, ¿qué dijo? Señor, ¿está mudo? Y le dice el Señor, ¿crees que eso es un impedimento? Tú vas a hablar lo que yo te diga. Y es más, mis palabras las voy a poner en Aarón porque ya te vi. No, qué bárbaro, así nunca vas a acabar. ¿Cuándo vas a dar el mensaje? Pero te voy a mandar a Aarón. Órale, él va a hablar por ti. Ahí está. Pero ¿de quién era la responsabilidad? ¿De quién era la encomienda? De Moisés. ¿Y quién liberó al pueblo? Moisés. ¿Y quién vio el poder? Moisés. ¿Por qué? Porque le creyó a su Señor. ¿Sí leen la Biblia, hermano? Espero que la lean. Señor, dice, nos acordamos que aquel engañador, hermanos, ya estaban ofendiendo a Dios. Sin embargo, también aquí se revela cierta inquietud de ellos, porque dicen, viviendo aún. O sea, es lo que yo no me explico. ¿Por qué estos hombres, si no creían que Él era el Mesías, que Él no tenía el poder, que Él no podía hacer las cosas? Hermanos, como decimos en México, el miedo no anda en burro. ¿Ustedes creen que después de que se oscureció todo el día como si fuera de noche? O sea, es que también esa alusión en la Biblia es que a las 12 del día fue como si hubieran sido las 12 de la noche, oscurecido todo. Durante 3 horas. ¿Ustedes creen que eso no causaría miedo? O sea, hoy estamos aquí en un día precioso, Dios ha tapado el sol, está el airecito, ¿verdad? Ayer llovió, está el vaporcito así levesón aquí. Estamos así cómodos, ¿no? El viento como que el Señor sí lo aplacó, la otra semana hasta un remolino se vino. Nada más hablé de la resurrección de Cristo y pasó el diablo. Venía para acá, hermano, yo aquí estoy, pero no estoy dormido, y venía así. Y hablé de la resurrección y se desvió para allá, nada más agarró los que están allá en el tianguis, ¿no? Y se jaló para allá.
Entonces, hermanos, de verdad, o sea, esto es espiritual. ¿Usted no cree que aquí venimos a compartir pues, para que usted se sienta bien? Todo lo que se está hablando aquí es espiritual. El poder de Dios está implícito en lo que estamos hablando. Estos hombres, después de haber visto esa oscuridad durante 3 horas, que no fue un eclipse como lo explicamos la semana pasada, después de que se vino un terremoto, hermano, que todo se movió, que hasta los incrédulos, porque los soldados, los que estaban ahí dijeron, se pusieron de rodillas y dijeron, este era el Hijo de Dios. No, que no tronaba pistolita, decimos aquí en México, ¿no? Ahí estaban rendidos. Aquellos ya habían cumplido su tarea, se habían metido allá en el templo, ahí estaban ya religiosos. De repente viene el temblor, todo se cae y se rompe el velo del templo y aquellos, ¡ah! Sacrilegio. Era una señal. La tierra estaba siendo conmovida por la presencia del Espíritu del Señor, bajando a lo profundo de la tierra. Los muertos salieron de las tumbas. Imagínense. Oye, hermano, va pasando por el panteón, hay un terremoto y se salen los muertos de la tumba caminando diciéndote, ¿qué? ¿A dónde vas? ¡Ah! Hermano, se te salen los chamucos que traes dentro de la impresión. Y entonces ellos dijeron, viviendo aún, dijo que resucitaría en 3 días. Pues el miedo no anda en burro, hermanos. Ellos sabían lo que estaban haciendo, hermanos. Sabían que habían negado al Maestro. Sabían que habían matado al autor de la vida. Y aún así, persistieron en su maldad. Estos principales sacerdotes hicieron delante de Pilato alusión de lo dicho por Jesús. Esta expresión, después de 3 días, según la manera acostumbrada judaica de calcular, significa después del comienzo del 3er día. Jesús había dicho, resucitaré. Esa palabra que ellos dijeron, Él dijo que va a resucitar, es una palabra en el presente. No en el futuro, era una palabra en el presente. Es un verbo conjugado en presente en el griego, lo cual significa, hermanos, que era un hecho inaludible. Por eso tuvieron miedo, porque Jesús, las palabras que habló en su idioma natal, hermanos, o sea, es que nosotros aquí nada más leemos así al español, pero en el idioma griego, hermano, eran palabras contundentes. Es cuando la mamá le dice al hijo, ya te dije. Qué palabra tan contundente, ¿no? No, ya mamá. Ya mamá, ya mamá. Ah, no, que no tronabas pistoleta. Pues era una palabra contundente en el presente. O sea, ya después de esto ya no hay nada, ¿eh? Se cumple porque se cumple. Nosotros lo leemos que ellos dijeron, ese engañador dijo, resucitaré, pero esa palabra resucitaré es en el presente. Es una palabra ineludible, un acontecimiento que iba a pasar. Los judíos no podían hablar cualquier palabra, hermano. No somos con los mexicanos que andamos diciendo palabras en doble sentido. No. Ellos, la palabra que decían era una palabra contundente. No por nada Dios escogió el hebreo y el griego para transmitir sus palabras, hermanos. Jesús estaba diciendo, resucitaré. Él lo había anunciado en Mateo 16, 21. Él lo había anunciado en Mateo 17, 23 y en el capítulo 20, versículo 19. Lo había anunciado. Informando así, no solo el hecho de que esa predicción que Cristo estaba dando había llegado a oídos de ellos, sino que ellos entendían que Jesús esperaba confiadamente que sucedería en el día que Él había mandado. ¡Wow! O sea, hermanos, lo que dijo Jesús no fue cualquier cosa. En el verso 64 que leímos, se hace su petición a Pilatos, ¿verdad? Después de haberlo aludido, de haberlo puesto flores, le ordenan, le dicen, manda pues que se asegure el sepulcro. Y entonces Pilato ya no solo dejó que los guardatemplos
que estaban al servicio de los judíos, estuvieran ahí, sino que él mandó a su guardia de soldados. Oye, hermanos, los romanos eran unos tremendotes, así mal encarados. Sí eran de Tepis esos cuates, hermano. O de la Malinche, de verdad, de la 20 de noviembre, de Iztapalacra, de por ahí eran. No, eran unas cosotas así, hermanos, fornidos. Hermanos, ellos nacían para ser guerreros y vivían una vida de guerreros. Desde niños los enseñaban a pelear. Eran unos cosonones así. Y les dice Pilato, órale, ahí te mando mi guardia. Órale. La élite de los romanos a custodiar el cuerpo de Jesús. Vean nomás, hermanos, la escena. Así llegaron estos individuos ahí, hermanos, porque ellos temían a esa realidad, que Jesucristo resucitaría. Ellos pensaban que iba a haber una supuesta resurrección fingida, lo cual no era así, hermanos. Y decían que iba a ser peor que lo que él se decía ser, que él era un Mesías. En el verso 65 vemos que el que leímos dice que Pilato les dijo, tenéis una guardia, o sea, les dio la guardia. Y ahora resulta que los principales del Sanedrín no entendían claramente y se debían usarlos para velar el sepulcro durante la noche sin autorización expresa de Pilato. Hermanos, todos estos guardias, todos estos guaruras que estaban al servicio de esos hombres. Ellos les daban dinero y aquellos lo hacían. Y ahora resulta que se volvían muy obedientes y consultaban a Pilatos. Así es el religiosismo, hermanos. Entonces consultaron a Pilatos y ahora sí actuaron bajo su autoridad. Y Pilato les dijo, id a asegurarlo como sabéis. O como se traduce también, en la forma que creáis más segura. Aunque no se deja sentir en las palabras de Pilato su ironía, porque si algo tenía Pilatos era eso, que era irónico con la gente. Evidentemente Pilatos insinuaba que si los resultados no eran de acuerdo con sus deseos, no sería por falta de recursos humanos para evitarlo. Hermanos, Pilatos sabía que había crucificado a un justo. Leemos en el verso 66, dice, en este último verso, hermanos, y yendo ellos aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra. La que según Marcos 16:4 dice que era muy grande. Además pusieron la guardia, le pusieron el lazo, le pusieron sello, tratando de impedir que el poder de Dios se manifestara. Qué tremendo es eso, hermano. Qué tremenda es la ignorancia de no ver a un Dios todopoderoso. Las cosas que hace la gente por no conocer a Dios, hermanos. Un comentarista bíblico, hermanos, finalizando y dando nuestra conclusión, hermanos, escribió lo siguiente. Y quisiera que el grupo de alabanza me apoyara para la administración. Dice, el sepulcro de piedra, asegurando con sellos, conservaría los restos del Hijo de Dios, libres de toda iniquidad, en reposo tranquilo y sublime, mientras que los centinelas serían su guardia de honor hasta que llegasen los ángeles a ocupar el lugar de esos soldados. ¡Wow! Se me hizo hermoso eso, hermanos. O sea que hasta sirvió para que resguardaran el cuerpo del Señor Jesucristo. Hasta que los ángeles vinieran, cayeran rendidos esos soldados y tomaran el lugar ahí, resguardando el sepulcro. Así concluimos, hermanos, diciendo estas palabras. Junto con el desvanecimiento de todas las esperanzas de un Mesías político de Jesús en la vida de los religiosos como líderes, como ellos pensaban. Por otra parte, el agudo temor de los líderes que temían al poder de Jesús, aunque estaba muerto, temían a ese poder.
pues habían visto gente resucitar, gente sanar, gente liberada de los demonios. Así que ellos temían al poder de Dios. Querían cerciorarse de impedir cualquier posible avivamiento de esta perniciosa, como ellos decían, para ellos herejía de su resurrección. Sobre todo los saduceos que no creían en la resurrección. Así que todos se juntaron al unísono para impedir la resurrección de Jesucristo. Y para ellos aquel engañador, o como dice la palabra griega, ekeinos o planos, es decir, un vagabundo, o sea, así lo llamaron, imagínense el insulto. Ellos no dijeron, fue traducido engañador, pero la palabra griega es ekeinos con K, ekeinos, que significa vagabundo. Y agregaron la palabra oplanos como una forma de desprecio en el empleo de la palabra ekeinos, lo cual demostró una vívida ilustración de su intenso odio y a la vez temor hacia Jesús. Después de lo acontecido durante su muerte, que fue la ruptura del manto del templo, el tremendo temblor, el oscurecimiento del sol, la declaración de los testigos de la muerte reconociéndolo como el Hijo de Dios. En el verso 74 que leímos, y que para los judíos religiosos y líderes de la época era el último engaño, según ellos, tenía que ser descreditado de las palabras que Jesús había pronunciado, para decirles, ya ven, fue un mentiroso, no resucitó. Pero todo esto que sucedió, históricamente, lo único que hizo es dar veracidad al acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Para ellos el primer fraude era la creencia en la condición mesiánica de Jesús. Y el segundo, la creencia en su resurrección. Por lo que en el verso 65 que leímos, dice que mandaron asegurarlo. ¿Cómo mejor pudieron? Asegurándolo para vosotros mismos, dijo Pilato. Como sabéis, les dijo. Como si el hombre pudiera detener de alguna manera lo decretado por Dios. ¡Qué ignorancia, hermanos! Pilato les dijo en el verso 65, ahí tenéis una guardia. Es decir, hasta de sus mismos soldados les dio para resguardar a Jesús. Un comentarista bíblico señala que posiblemente mediante una cuerda extendida a través de la piedra y sellada en cada extremo, como nosotros vemos un ejemplo en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 17, así también aseguraron el sepulcro. El sello fue hecho en presencia de la guardia romana, entonces no fue cualquier sello. El grupo de los soldados que fueron encargados de proteger esta estampa de autoridad y de poder fue el ejército de Roma. Hicieron lo mejor que pudieron para impedir el robo y la resurrección. Así es lo que declara el teólogo Bruce. Pero se excedieron y contribuye por ello mismo a un testimonio adicional del hecho de la tumba vacía y de la resurrección de Jesús. Humanamente, no había posibilidades para abrir la tumba de Jesús. A esa conclusión llegamos. Después de todo lo que hicieron para sellar la tumba, ninguna mano humana lo hubiera podido desasegurar. Así un gran comentarista bíblico dijo, Dios mandó que de las tinieblas brillara la luz. En ese día, el que es la luz del mundo, salió resplandeciendo de las tinieblas de la tumba. Y ese día es, desde entonces, mencionado a menudo en el Nuevo Testamento como el día en que los cristianos celebramos
en cada día las asambleas solemnes para honrar a nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, el domingo, donde celebramos que Cristo resucitó. Por eso estamos aquí, hermanos, porque Cristo vive, porque Cristo resucitó. Por eso lo celebramos cada domingo. Nuestro Señor Jesús podía haber quitado la piedra con su poder, sin duda, pero optó por hacerlo por medio de un ángel. La resurrección de Cristo es el gozo de sus amigos y el terror de los enemigos. Nunca pensemos que es raro lo que la palabra de Cristo nos ha dicho que esperemos, sean los sufrimientos de este tiempo presente o la gloria que se nos está reservada. No dudemos, hermanos, porque cuando Jesucristo dijo, resucitaré, estaba haciendo fehaciente la promesa de resurrección de nuestras vidas. Decidan los discípulos que ellos pueden ser consolados en sus tristezas, dice el comentarista bíblico. Cristo sabe dónde habitan sus discípulos y los visitará. Él se manifestará por gracia, aún aquellos que están lejos de la abundancia de los medios de la gracia. El temor y el gozo, unidos, aceleraron su paso. Los discípulos de Cristo deben ser estimulados a darse a conocer mutuamente en sus experiencias de comunión con su Señor. Y deben contar a los demás lo que Dios ha hecho por sus almas. Cristo vive. Y Cristo viene. Porque Él lo dijo. Y así como Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Y Él dijo también que viene. Y Él dijo también que vive. Y permanece para siempre. Él es el alfa. Él es el omega. Él es el principio. Y Él es el fin. Él va a culminar nuestra redención y nos dará vida eterna a todos los que hemos creído en Él. Póngase de pie, hermano, incline su rostro ahí en su lugar, cierre sus ojos. Yo quisiera invitar esta mañana, si hay alguien en este lugar que haya sido sensible al Evangelio de Jesús, a ese Evangelio que trae salvación y vida eterna, y esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad y rebeldía. Yo le invito a que venga al frente y reciba a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Quiero orar por usted además, y quiero pedirle a ese Dios vivo y verdadero que obre en su vida y lo bendiga. Así que yo lo invito, si usted viene por primera vez, pase al frente, déjenos orar por usted. Déjenos pedirle al Señor por su vida. Y mientras, iglesia, cierre sus ojos y dele gracias a Dios por estar en este humilde lugar, en la presencia del Santo Dios, y dele gracias por la vida, por la oportunidad que le da cada día de servirle todavía, de anunciar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida y cómo ha tenido misericordia de nosotros, de compartir a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. No importa que nos acusen, que nos juzguen, que nos desprecien, que nos señalen. Una cosa sí es segura, que Dios les dirá que a través de nosotros Él se manifestó a ellos, pero que ellos lo rechazaron. Prefirieron la religión que al Dios vivo y verdadero. Prefirieron la mentira que la verdad. Prefirieron a Barrabás que a Jesucristo. Así que dale gracias, hermano, y dile gracias, Padre,